Voy a recoger un poquito, solo un minuto, porque no quiero desviar el eje de la cuestión, el guante que tiró María Dolores, pero es inevitable. Yo digo, hay una cosa que constato permanentemente, cuando amigos profundamente marxistas-leninistas, uno le dice, che, pero lo que pasó en la Unión Soviética, pero eso fue porque no se aplicó la teoría, porque entonces, claro, la realidad es que medio mundo se desmoronó, pero es pequeño error en la aplicación de la teoría. Con los liberales pasa lo mismo. Es decir, cuando uno le dice, pero che, ¿y Odebrecht no es iniciativa privada? Sí. ¿Y Leadgate no era iniciativa privada? Sí. ¿Y el sistema financiero estadounidense y europeo en el 2008 no estuvo desregulado y librado a la iniciativa privada y terminó con una crisis demoledora? Entonces todos te dicen, sí, pero es porque no se aplicó la fórmula liberal plenamente, porque el Estado seguía teniendo una garita de guardia civil en la puerta del banco. Lo dicho, téngaseme por desahogado. Y en particular con el tema de las FAP no voy a contestar porque ahí ya entramos en un tema que me toca intereses profesionales. Yo realmente creo que basta preguntarle a las personas que están en el sistema privado para que añoren el BPS. Está bien, podrá ver mi argumento, pero yo estoy todo el día en contacto con centenares de personas que están sufriendo ese problema y no les duele en absoluto que se perfore el sistema privado. Esa es la verdad. Pero bueno, vuelvo al tema para el que me invitaron. Yo digo la verdad, me pareció interesantísimo la propuesta de temas, y como decía Pablo, son temas eternos que circulan en todos los debates y tienen que ver con todos los temas que nos ocupan en la vida social. Mercado, Estado y democracia me pareció muy bien elegido, me pareció muy interesante y muy provocativo el texto de Marcel sobre estos tres temas, muy bien seleccionado el enfoque. Yo quiero arrancar diciendo que voy a empezar por otro lado. Yo creo que esos tres conceptos, mercado, Estado, democracia, están fuertemente modificados, y como todo, es en realidad toda la vida social está fuertemente modificada por un fenómeno que a esta altura ya no es novedoso, es la globalización o mundialización de la economía. No es novedoso, pero está trayendo consecuencias insospechadas. Todavía no tenemos, creo, plena conciencia de las cosas que nos están pasando. Nos sorprendemos día a día y todavía nos vamos a sorprender mucho más. Sobre la globalización se puede dar dos versiones. Uno es la versión Heidi, es decir, la globalización es un mundo en el que todos estamos comunicados, tenemos computadoras y celulares y el mundo se achicó y podemos salir a las 4 de la mañana de aquí y estar a las 2 de la tarde en Checoslovaquia, yo qué sé. Esa es la versión light de la globalización. Hay una versión dura, que es la de que estamos en un momento para mí históricamente nuevo, en el que el desarrollo tecnológico y la acumulación de capital han generado algo que no había existido, me parece, nunca, que es la posibilidad de que haya personas y empresas que tienen la posibilidad de modificar, es decir, de operar sobre el planeta en forma global. Es decir, hay hoy ciertas empresas y ciertos individuos, ciertas personas físicas que tienen la capacidad de, desde afectar el clima y la situación geográfica del mundo, de acuerdo al tipo de inversiones, por supuesto dar vuelta a economías. Hay individuos que casi por deporte se han entretenido en dar vuelta a la economía de un país europeo, por ejemplo, para hacer una jugada, un individuo, en base a una enorme disponibilidad de riqueza. Yo creo que esta realidad modifica mucho la imagen, la fotografía que cada uno de nosotros tiene del mercado, del Estado y de la democracia. Con respecto al mercado, el texto de Marcel muy bien planteaba lo que todos sentimos que era el mercado, es decir, un ámbito donde se relacionaban agentes libres que tomaban decisiones racionales.
Me parece que eso ha dejado de ser así por un fenómeno que para mí es determinante, es que a ciertos niveles de poder económico ya la oferta ha tomado absoluta supremacía sobre los consumidores, sobre los clientes, es decir, tiene el poder de determinar cuál es la demanda, es decir, crea la oferta y crea la demanda por un cúmulo de cosas. Y además, esto que los economistas me corrijan, pero yo percibo una cosa, lo digo esto como ciudadano, yo no soy economista, no tengo, pero percibo una cosa, y es que cada vez más a nivel, ojo, sigue habiendo un mercadito en la esquina de casa, ¿no? Seguimos comprando y vendiendo cosas, pero estamos hablando a niveles macro, a niveles de los que determinan la situación del mundo. Me parece como que hay ciertos capitales que se han concentrado en apoderarse, en controlar ciertos recursos que son escasos o extraordinariamente valiosos. Digo, todos sabemos lo que está provocando el control de la energía, del petróleo como fuente de energía. Es decir, guerras terribles, millones de muertos, giros brutales de la política mundial. Pero esto también se plantea en otras áreas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el mecanismo de las patentes, es decir, el concepto de propiedad de propiedad intelectual. Es un acto fallido, vengo del estudio. El concepto de propiedad intelectual lleva a que las semillas de donde sale la comida haya que comprarlas a una empresa que prácticamente monopoliza porque registra ese procedimiento, ese tipo de semilla, y se convierte en propietaria y no hay más remedio que pagarle. Y además la semilla que vende no se reproduce, es decir, para volver a plantar hay que volver a comprarle semilla. Y si alguien quiere plantar sin autorización es demandado. Se han dado casos insólitos de gente que plantaba trigo cerca de un campo donde se estaban plantando semillas de Monsanto en aquel momento. Y parece que se contaminaron, se cruzaron. Lo cierto es que la modalidad modificada genéticamente que usaba Monsanto terminó en el campo del pobre chacarero vecino y Monsanto lo demandó porque estaba usando su tecnología sin autorización. Digo, hay un tema tremendo de apoderamiento de recursos enormes. Sabemos que está pasando progresivamente, el modelo agroindustrial tiende al acaparamiento de tierras. El otro día vi un artículo de Víctor Baqueta sobre los proyectos que hay en el Uruguay para privatizar el agua de riego, es decir, para que haya capitales que controlen el agua de riego y se la suministren a cambio de un precio a los productores agropecuarios. Y la madre de los controles es ahora la bancarización. Es decir, el dinero que de alguna manera era un mecanismo de libertad, donde cada uno, en fin, se llevaba su capital y hacía lo que quería, o negociaba, o transaba, hoy pasa obligatorio, es decir, toda operación de cierta importancia va a pasar por el sistema bancario. Esto ya es así en buena parte del mundo y va a ser así en el Uruguay. Entonces, ese mercado aparentemente libre de agentes que actuaban racionalmente de acuerdo a sus propios intereses, termina siendo un mercado absolutamente dominado. Es decir, soy cliente obligado del sistema bancario. Si quiero comer no sé qué fruta o plantar no sé qué fruta para comer, tengo que pagarle a la empresa que vende que tiene el control de las semillas. Ni que hablar de la energía, ahora viene también la cosa con el agua. Entonces, ese concepto de mercado como lugar de igualdad y de libre negociación me parece que está cada vez más en cuestión. A esto se agrega, a raíz de los avances tecnológicos, otra cosa más, ¿no? Es que hay un libro de Jeremy Rifkin, publicado hace más de 20 años, que se llama El fin del trabajo. Y son esas cosas que uno las lee y dice que esto es Rifkin o Ray Bradbury. Pero en realidad hoy estamos, Ray Bradbury es el diario de ayer. La realidad es que hoy, yo tuve el primer impacto de esto una vez que en Londres, por primera vez vi un supermercado donde
después que compré, tenía que marcar en una pantalla, nosotros acá estábamos, tenía que marcar en una pantallita y ponía la plata y me daban el vuelto, una máquina, es decir, no había ningún empleado, es más, no había ningún empleado ni para explicar cómo tenía que funcionar, supongo que los ingleses lo sabían, yo tuve unas dificultades enormes. Eso ahora está acá, hoy ya hay cajeros que son electrónicos, ¿no? En definitiva, tenemos otro problema entonces, que es que una de las patas de la negociación en los mercados, que era la necesidad del trabajo humano, que posibilitaba a mucha gente incidir de alguna manera e incluirse en el mercado, cada vez va a ser menos necesaria. Entonces empieza a ocurrir en el mundo que hay población excedente, población que el sistema la considera innecesaria, porque no tiene ni los niveles adquisitivos para ser consumidor, ni su trabajo es necesario para producir. Y no nos creamos que esto es un problema que va a afectar solamente a los plantadores de Angola o a los campesinos de África. El siguiente capítulo es la inteligencia artificial. De manera que muchas de las tareas intelectuales que desempeñamos algunos, la de abogado, la de contador, probablemente sean desempeñadas por computadoras, por sistemas de inteligencia artificial. En fin, un mundo muy distinto. Este fenómeno de esta globalización que vivimos también afecta el tema del Estado. Yo creo que no es ninguna novedad que los estados nacionales están boqueando, porque sencillamente los capitales o los poderes económicos a los que debería regular los superan ampliamente, no solo en la capacidad económica, sino en la extraterritorialidad, la capacidad de operar en cualquier lugar del mundo, mientras que el Estado está acotado a un territorio delimitado. Yo lo vivo esto en el aspecto jurídico, para mí es el tema más importante de la teoría del derecho, es que hoy estamos regulados por dos órdenes jurídicos, por más, pero dos muy notorios. Estamos sometidos a el derecho nacional, que se produce acá, o teóricamente acá, o se vota, o se aprueba acá, se produce, es otra historia, y estamos también sometidos a un ordenamiento, un pseudo ordenamiento jurídico supranacional, y esos dos ordenamientos están empezando a hacer ruido, es decir, lo estamos viendo con los juicios, es decir, este hecho de que ahora las empresas demandan a los estados, se firman tratados en los cuales el Estado se compromete a no legislar sobre tal cosa, y si legisla es demandado y tiene que pagar millonadas para compensar el error de haber intervenido sobre algo que ocurre en su propio territorio. Es decir, claramente estamos ante dos órdenes excéntricos, dos órdenes jurídicos que no tienen un centro común y que llevan a contradicción. Es la traducción al ordenamiento jurídico del fenómeno global. Es decir, hay un orden social, económico, político y jurídico que es supranacional, y siguen existiendo estos órdenes caseros que de alguna manera acá algunos legislan y otros lo aplicamos profesionalmente, pero estamos jugando en una cancha chica. Hay otra dimensión de poder y de derecho. Yo creo que entre el Estado y el sistema económico global hay una relación ambigua. El Estado molesta al sistema económico, sigue a pesar de todo molestando al sistema económico. Buena parte del sistema económico, lo que tú planteabas, Dolores, lo siente como una molestia, porque tiene una pretensión de regular, cobra impuestos, mal o bien siempre aparece algún burócrata que dice esto no se puede hacer así, hay que hacerlo de otra manera, usted no tiene la autorización de tal organismo. Entonces, esas empresas que están acostumbradas a dirigir la economía mundial se encuentran que un funcionario de un paisito de Morondanga le complica una operación o un negocio. Hay un problema. Pero, por otro lado, yo creo que el Estado sigue sobreviviendo porque cumple una función, una especie de función de capataz local. Es decir, administra e implementa ciertas medidas que al poder económico le interesa. En el Uruguay, por ejemplo,
la enorme, la gran esperanza blanca, sin alusiones, es la nueva planta de UPM. Parecería que eso es lo que nos va a llevar a todos al estrellato. Pero resulta que la planta de UPM va a ser en una zona franca, va a tener exoneración tributaria, no va a pagar un peso. Nos cuesta $1.000 millones crearle la infraestructura que quieren que se le cree para que... Entonces, en definitiva, el capital global le molesta que el Estado le cobre impuestos y que le intervenga. Ahora, le viene bien que le haga las carreteras que necesita, que le garantice que el PIT-CNT no le va a hacer conflictos, en fin, le genere las condiciones para poder actuar. Entonces, una relación, es como una molestia necesaria. Me parece que ese es hoy el estatuto que los estados nacionales tienen para el poder económico. Es una cosa molesta pero necesaria. Creo que eso me lleva a cuál ha sido el papel del progresismo en el Uruguay y en otras partes del mundo, particularmente en América, ¿no? 3 minutos. Sí, trato de concentrarme. Me parece que el rol que ha cumplido ha sido el de operar como el capataz óptimo, porque ofrece la posibilidad de que los capitales vengan, los conflictos sociales, básicamente sindicales, estén contenidos, y además se presenta ante la población las políticas que disponen las empresas como iniciativas. Así, por ejemplo, la ley de bancarización no se llama de bancarización, se llama de inclusión financiera. El que a mí me obliguen a estar metido en el sistema bancario es inclusión, es un derecho que se me impone obligatoriamente. Una cosa que solo el progresismo ha generado esas contradicciones del idioma. Tengo que sintetizar porque Jaime me va a cortar. Creo que hay un problema también. Nuestros estados están basados en la concepción democrática. Y la democracia tiene una contradicción de origen con el sistema global. La democracia tiene un demos acotado, necesariamente solo puede operar en un ámbito en que hay un número determinado de personas. Tenemos que saber quiénes somos, porque tenemos que saber quiénes pueden discutir y decidir, votar y decidir. En cambio, el sistema global es todo lo contrario. El sistema global se piensa en términos universales y no le interesa quiénes ni cuántos están dentro de su funcionamiento. Ahí hay un problema por el cual la democracia está en dificultades. Hay un libro muy interesante de un inglés, Colin Crouch, que se llama Postdemocracia, en el cual sostiene que la democracia se ha vaciado porque las decisiones son tomadas por el sistema económico y son presentadas al público como decisiones políticas, cuando en realidad son decisiones que se toman fundamentadas en razones técnicas o en razones de conveniencia empresarial y son traducidas, así como el título de la ley de bancarización, son traducidas a decisiones políticas. Quiero cerrar esto. Me voy a una sola cosa, decir, dos cosas que voy a decir. Una es que nosotros teníamos un país, hoy lo decía Dolores, donde había pensadores, libre pensadores. Voy a terminar por acá. La única cosa es que me parece importante señalar que hay esta globalización genera resistencias. Yo percibo dos grandes líneas de resistencia. Una es esa que de alguna manera Tony Negri y Michael Hart, en un libro que se llama Imperio, bueno, la tesis es, este mundo está dominado por el capital, por un imperio que no tiene localización territorial, es global, y la resistencia tiene que ser global y necesariamente es no institucional, inorgánica, basada en movimientos sociales. Es esa línea un poco de otro mundo es posible, ¿no? Ese movimiento antiglobalizador, un poco también no localizado territorialmente. Pero hay otra línea de resistencia con respecto a este modelo, que es la defensa de la institucionalidad republicana y democrática. Aunque no nos demos cuenta, y en eso, aunque políticamente pensemos cosas distintas,
o nuestro modelo ideal de sociedad fuera otro, cuando defendemos el derecho a autodeterminarnos democráticamente y cuando defendemos la atribución del Estado de controlar el territorio y de determinar políticas, estamos haciendo una resistencia a un modelo económico globalizador. La educación, la formación ciudadana y los principios republicanos de alguna extraña manera han devenido conceptos revolucionarios a raíz de los cambios que ha habido. Muchas gracias y por la paciencia. Muchas gracias, Emir.